Buenos días. El título de nuestra investigación es Las voces del conflicto armado en el corredor Puerto Vega-Teteyé del municipio de Puerto Asís, Putumayo. Los autores son Daniela Fernanda Gómez Bastida, Estefanía Ruiz Rosero, Daira Yulitza Oxeno Riascos y quien les habla, Manuel Mendoza. En el planteamiento del problema tenemos que Colombia está inmerso en un conflicto armado por más de 50 años y el departamento del Putumayo no es ajeno a este flagelo, en especial el corredor Puerto Vega-Teteyé en el municipio de Puerto Asís, donde hacen presencia grupos delictivos al margen de las leyes como son Carolina Ramírez, Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera, que se disputan el territorio centímetro a centímetro en el negocio del narcotráfico, teniendo como aliado el país vecino del Ecuador, que cuando se sienten perseguidos por las fuerzas del Estado cruzan esa frontera para poderse refugiar, dejando a su paso graves problemas económicos en la región, como también graves afectaciones psicosociales en sus habitantes. La formulación del problema para este proyecto es: ¿cuál es el impacto del conflicto armado en la calidad de vida de las víctimas del corredor Puerto Vega-Teteyé en el municipio de Puerto Asís, Putumayo? Dentro de los objetivos generales tenemos como analizar el impacto del conflicto armado en los habitantes del corredor de Puerto Vega-Teteyé con el fin de visibilizar cómo este conflicto ha afectado las condiciones de vida. Dentro de los específicos tenemos identificar las principales formas de violencia que han afectado a las víctimas, comparar las diferencias significativas en el bienestar y la calidad de vida antes y después del conflicto y, por último, documentar las experiencias de las víctimas del conflicto armado en el corredor de Puerto Vega-Teteyé con el fin de visibilizar y dar a conocer los efectos psicosociales que ha tenido el conflicto en la vida de las víctimas. En el marco referencial es una parte clave de este proyecto, ya que contextualiza el impacto del conflicto armado en la calidad de vida de las víctimas del corredor de Puerto Vega-Teteyé del municipio de Puerto Asís, Putumayo. En esta sesión se presentan los antecedentes, el marco teórico y el marco conceptual. Los para esta investigación surgen de la revisión exhaustiva de documentos relacionados al tema del conflicto armado, estudio planteado en este proyecto investigativo. Los antecedentes son importantes porque estos permiten conocer la historia del conflicto armado tanto a nivel internacional como nacional y se relacionan a la investigación porque tienen un enfoque cualitativo y su metodología es descriptiva. Para el marco teórico se tuvieron en cuenta diversas teorías, de las cuales se destacan dos que mejor lo representan. Está la teoría de la violencia estructural según el autor Galdún. Este refiere que el conflicto colombiano ha causado el reclutamiento de jóvenes por grupos armados y el desplazamiento forzado de los habitantes, estos perdiéndolo todo y encontrándose en condiciones precarias. Por otro lado tenemos la teoría del conflicto según el autor Karl Marx. En Colombia los grupos armados han aprovechado tendencias sociales y económicas afectando a las comunidades, en este caso al corredor de Puerto Vega-Teteyé. En cuanto al marco conceptual, tenemos dos conceptos que son importantes para nuestra investigación. El primero se basa en el conflicto armado, el cual consiste en los enfrentamientos que se realizan por parte de grupos armados en disputas por el poder, bien sea económico o de territorio, sin importar vulnerar los derechos de las personas que viven en estos lugares. También tenemos el concepto de víctimas, que hace referencia a todas las personas que han sido sometidas a cualquier tipo de agresión, bien sea física, psicológica, social, y que en su efecto han dejado cualquier tipo de secuela psicosocial. En la metodología de esa investigación tenemos el enfoque de investigación que es de carácter cualitativo, el cual busca entender las experiencias y las consecuencias de este conflicto armado, enfocándose en las secuelas sociales, económicas y emocionales que ha dejado este conflicto.
Para el tipo de investigación de nuestro proyecto es el descriptivo, teniendo en cuenta nuestra metodología cualitativa, las herramientas de recolección de información y asimismo documentar las experiencias que buscamos de las víctimas del corredor de Puerto Vega-Teteyé. El diseño de investigación para nuestro proyecto es el no experimental, ya que este es el apropiado para estudios relacionados como el conflicto, ya que permite obtener información relevante de manera natural sin necesidad de intervenir en las experiencias o relatos de las víctimas referentes al conflicto armado o a las secuelas que han tenido en sus vidas. Para este proyecto investigativo cuenta con 5 familias pertenecientes al corredor de Puerto Vega-Teteyé, quienes han sido víctimas del conflicto armado, conformadas por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes a partir de sus experiencias nos brindarán información valiosa referente al conflicto armado y los efectos. En cuanto a los instrumentos de recolección de información de nuestro proyecto de investigación, tenemos la entrevista semiestructurada que nos permitirá conocer todas las experiencias que las personas han vivido en el conflicto armado de este corredor. Asimismo, tenemos la cartografía social que nos permitirá trazar el contexto de un antes y un después que les ha tocado vivir en su región. Para el análisis de la información tenemos el software Atlas TI 7.5.4 que nos permite integrar la información recogida en campo. Para el cronograma de actividades de nuestro proyecto lo tenemos desarrollado y proyectado a 3 meses. Dentro de esto tenemos todo este tipo de acciones que nos van a permitir cumplir a nuestro objetivo general y a nuestros objetivos específicos. Dentro del presupuesto tenemos unas categorías como son el talento humano, tenemos 2 encuestadores, 2 investigadores, tenemos los recursos tecnológicos, internet, el software, tenemos unos recursos de utilería de oficina como son papelería, lapiceros, todos estos gastos que llevan para la consecución de nuestro proyecto. En el tema de transporte, alimentación y hotel tenemos el transporte que tenemos que hacer entre Mocoa a Puerto Asís. También tenemos un transporte de Puerto Asís a Puerto Vega-Teteyé que tenemos que hacerlo por el río de manera fluvial. El tema de la alimentación está contemplado, los desayunos, los almuerzos, las cenas, los refrigerios que tenemos que hacer entrega en las reuniones con la comunidad y también el tema del hotel o de la estadía nuestra en territorio. El costo total de nuestro proyecto es de 55.860.000 pesos. Muchas gracias por la atención prestada a nuestro proyecto y hasta la próxima.